El Cristo del pueblo. He enaltecido a un escogido de mi pueblo. Salmo 89, 19. No me cabe ninguna duda que originalmente estas palabras se referían a David. Él fue un escogido de su pueblo. Su linaje era respetable, pero no ilustre. Su familia era santa, pero no exaltada. Los nombres de Isaí, Obed, Boaz y Ruth no evocaban recuerdos de realeza, ni motivaban pensamientos de antigua nobleza o de una gloriosa genealogía. En cuanto a David mismo, su única ocupación había sido la de un joven pastor, cargando a los corderos en su regazo, conduciendo tiernamente a las ovejas con sus crías, un joven sencillo que poseía un alma real, recta, de valor inconmovible, pero aún así un plebeyo, uno del pueblo. Pero esto no lo descalificaba para la corona de Judá. A los ojos de Dios, la procedencia de este joven héroe no era ninguna barrera para elevarlo al trono de la nación santa, como tampoco el más orgulloso admirador de castas y linajes se habría atrevido a insinuar siquiera alguna palabra en contra del valor, sabiduría, justicia del gobierno de este monarca del pueblo. No creemos que Israel o Judá hayan tenido jamás un gobernante mejor que David, y nos atrevemos a afirmar que el reino de uno escogido de mi pueblo eclipsó en gloria a los reinos de emperadores de alcurnia y de príncipes en cuyas venas corría la sangre de varios reyes. Sí, más aún, afirmamos que la humildad de su nacimiento y de su educación, lejos de hacerlo incompetente para gobernar, le dieron en una buena medida mejor preparación para su trabajo y mayor capacidad para desempeñar sus tremendos deberes. Él pudo legislar para los muchos, porque era uno de ellos. Él pudo gobernar al pueblo como el pueblo debía ser gobernado, porque era hueso de sus huesos y carne de su carne, su amigo, su hermano, así como su rey. Sin embargo, en este sermón no vamos a hablar de David, sino del Señor Jesucristo, pues David, como lo refiere el texto, es un eminente tipo de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, quien fue escogido de su pueblo. Jesús es el de quien su Padre puede decir: he enaltecido a un escogido de mi pueblo. Antes de entrar en la ilustración de esta verdad, quiero hacer una declaración para evitar todas las objeciones relacionadas a la doctrina de mi sermón. Nuestro Salvador Jesucristo, digo yo, fue escogido de su pueblo, pero sólo en cuanto a su naturaleza humana se refiere. Como Dios verdadero de Dios verdadero, Él no fue escogido de su pueblo, pues no había nadie excepto Él. Él era el unigénito del Padre, engendrado del Padre antes de la creación del mundo. Él era igual a Dios y eterno. Consecuentemente, cuando hablamos de Jesucristo como escogido de su pueblo, debemos hablar de Él como hombre. Se nos olvida con mucha frecuencia, pienso yo, la verdadera humanidad de nuestro Redentor, porque era un hombre en todos los sentidos y para todos los efectos, y me gozo al cantar:
hubo un hombre de verdad, que un día murió en el Calvario. Jesús no era hombre y Dios en una mezcla. Sus dos naturalezas no sufrieron confusión. Él era Dios verdadero sin ninguna disminución de su esencia ni de sus atributos, y Él era igualmente, verdaderamente y ciertamente un hombre. Es como hombre que hablo de Jesús esta mañana. Mi corazón se alegra cuando puedo apreciar el lado humano de ese glorioso milagro de la encarnación y tratar con Jesucristo como mi hermano, habitando en la misma mortalidad, luchando contra las mismas enfermedades y dolores, compañero en el camino de la vida y por unos instantes compañero durmiente en la fría cámara de la muerte. El texto menciona tres cosas. La primera, su extracción. Cristo era uno del pueblo. La segunda, su elección. Él fue escogido de su pueblo. La tercera, la exaltación de Cristo. Él fue exaltado. Pueden ver que he escogido tres palabras que comienzan con la letra E para facilitar que las recuerden mejor: extracción, elección y exaltación. Vamos a comenzar con la extracción de nuestro Salvador. Hemos tenido muchas quejas en esta semana y durante las últimas semanas en los periódicos con respecto a las familias. Somos gobernados, y de acuerdo con la firme creencia de la gran mayoría de nosotros, muy mal gobernados por ciertas familias aristocráticas. No somos gobernados por hombres escogidos del pueblo como debería ser. Y ese es un error fundamental en nuestro gobierno, que nuestros gobernantes, aun siendo elegidos por nosotros, difícilmente podrían algún día ser elegidos de entre nosotros. Hay familias que ciertamente no poseen el monopolio de la inteligencia o de la prudencia, pero que parecen tener la patente para ser promovidas, mientras que por otro lado un hombre, uno cualquiera, un comerciante con algo de sentido común, no puede llegar al gobierno. No soy un político, ni me dispongo a predicar un sermón político, pero debo expresar mi simpatía con la gente y mi gozo de que nosotros como cristianos somos gobernados por uno escogido de mi pueblo. Jesucristo es el hombre del pueblo. Él es el amigo del pueblo, sí, uno de ellos. Aunque Él está sentado en lo alto en el trono de su Padre, Él fue uno escogido de mi pueblo. Cristo no debe ser llamado el Cristo de los aristócratas. Él no es el Cristo de los nobles. Él no es el Cristo de los reyes. Él es uno escogido de mi pueblo. Este es el pensamiento que anima los corazones de la gente y debería atar sus almas en unidad con Cristo y la santa religión de la que Él es el autor y el consumador. Vamos a martillar sobre esta pepita de oro para convertirla en una lámina y vamos a inspeccionar muy de cerca su verdad. Cristo, por su mismo nacimiento, fue uno del pueblo. Ciertamente nació de estirpe real. María y José eran ambos de linaje real, aunque su época de gloria había pasado. Un extraño se sentaba en el trono de Judá, mientras el heredero legítimo trabajaba con un martillo y una pala. Observen bien el lugar de su nacimiento. Nacido en un establo,
tuvo por cuna un pesebre donde comían unos bueyes de largos cuernos. Su única cama era el forraje, y sus sueños eran interrumpidos a menudo por el apetito de las bestias. Jesús era un príncipe de nacimiento, pero ciertamente no tenía el séquito que corresponde a los príncipes para que le sirviera. No estaba vestido con mantos de púrpura, ni envuelto en ropajes bordados. Sus pies no pisaron los salones de los reyes, sus sonrisas infantiles no honraron los palacios hechos de mármol de los monarcas. Observen a los visitantes que estaban alrededor de su cuna. Unos pastores fueron los primeros en venir. Nos damos cuenta que nunca perdieron el rumbo. No, Dios guía a los pastores, y Él también guió a los magos, pero estos sí se extraviaron. Sucede a menudo que mientras los pastores encuentran a Cristo, los sabios no lo encuentran, pero de cualquier forma, ambos grupos llegaron, los pastores y los magos. Ambos se arrodillaron alrededor del pesebre para mostrarnos que Cristo era el Cristo de todos los hombres, que no era solamente el Cristo de los magos, sino que Él era el Cristo de los pastores. Ellos nos mostraron que Él no era solamente el Salvador de los pastores campesinos, sino también el Salvador de los hombres educados, pues nadie es excluido, pues sino aquellos que se excluyen a sí mismos. Bienvenidos los entendidos y los educados, los ignorantes y los ordinarios. En su mismo nacimiento fue uno del pueblo. No nació en una ciudad populosa, sino en el oscuro pueblo de Belén, la casa del pan. El Hijo del Hombre hizo su advenimiento sin acompañamiento de pomposos preparativos, y no fue anunciado por las notas de las trompetas de alguna corte. Su educación también demanda nuestra atención. Él no fue tomado de los pechos de su madre como lo fue Moisés, para ser educado en los salones de un monarca. Él no fue criado con esos aires de grandeza que adoptan las personas que tienen cucharas de oro en sus bocas desde el momento de nacer.